Santo y glorificado es Dios. Bendito Dios. Vamos, hermanos, a la palabra y vamos a estar leyendo en Filipenses 4, del 10 al 12. Cuando lo tengan, digan amén. Bendito Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este pasaje lleva como título Dádivas a los Filipenses, y dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo, y escuche bien, hermano, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, eres santo, eres poderoso y eres Dios. Tú eres el Señor, tú eres Jehová Dios de los ejércitos, quien nos ayuda cada día, nos bendice, nos protege y nos fortalece, Señor. Nos ayuda en todas las cosas, en todo, Señor. Nos debemos a ti, en el nombre santo de Jesús. Amén. Yo le puse este mensaje cuando me dieron la oportunidad, el tema, aprovechando las enseñanzas de Dios a través de las pruebas. ¿Cuántos han pasado prueba aquí en esta noche? Yo soy el primero. Si usted no ha pasado prueba, dele gracias a Dios. Pero yo soy una escuelita de pruebas. Amén. Y vamos a hablar un poquito sobre las pruebas más adelante. La carta a los Filipenses fue escrita, como todos saben, por el apóstol Pablo. Se cree que la misma fue escrita en las prisiones del apóstol, y esta estaba dirigida a los nativos de Filipos, de aquella ciudad. Según dice la Escritura, el motivo de la misma fue dar gracias a Dios y agradecer las ofrendas, algunas ofrendas económicas de la iglesia que estaba en Filipo. El apóstol Pablo, pensando y mirando cómo Dios en cárceles y en situaciones que había pasado, le daba gracias a Dios y le escribió este libro a esa ciudad que se llamó Filipense, a los Filipos. Amén. El libro, este libro trata acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y Cristo debe ser nuestra mente, nuestra meta, nuestra esperanza, nuestra ayuda en los momentos de dificultad, nuestra fortaleza y gozo a través del sufrimiento, nuestra presentación. Hermano, nosotros debemos presentar a Jesucristo, nosotros debemos presentarnos como Jesucristo donde quiera que nos movamos. Y no presentarnos para hacernos los graciosos, sino presentarnos llevando la palabra de Dios. Cuando tengamos la oportunidad de llegar a un cajero, a un banco, dígale: Dios te bendiga. Llévele el mensaje, llévele la palabra de bendición, porque Dios es bueno. Amén. Dios debe ser nuestro estándar. Un estándar es que si una fábrica, por ejemplo, va a fabricar 1 millón de piezas, por lo regular se hace un protocolo, se hace una inicialmente, se hacen varias tiradas, pero todo el tiempo se lleva esa pieza o ese carro o esa cámara, ese modelo, es el que marca para todos los demás que vienen. Todos deben ser similar o igual al estándar. Amén. Entonces Jesucristo es nuestro estándar. Amén. Y Jesucristo es nuestro todo y por todo y en todo. Por eso todo se lo debemos a Él. Todo es de Dios. Amén. Pero ¿saben qué? Tenemos que aprender a pasar las pruebas. Hay que aprender de los procesos. Cuando nos pasan procesos en nuestra vida, debemos aprender de ellos. Yo les digo porque, no sé cuántos saben, pero yo soy ingeniero industrial y tengo maestría en proyectos, entre otras especialidades. Pero para yo poder hacer una recomendación en un ingenio, en una industria, en una gran fábrica, en una refinería o donde quiera que vaya a desarrollar un proyecto, yo tengo primero que aprenderme el proceso.
Si yo no me sé el proceso, yo no puedo hacerle ninguna recomendación a ellos porque yo no me lo sé. Y una fábrica, por ejemplo, tiene varios procesos. Por ejemplo, un proceso de molienda de azúcar. Ustedes ven, la azúcar es muy dulce y es muy buena. Pero vaya al ingenio para que usted vea. Vaya al ingenio para que usted vea los procesos que pasan. Para usted sacar ese melado y sacar luego ese endulcorante, usted sacar ese azúcar. Amén. Dios es bueno. Amén. Santo y glorificado es Dios. Voy a estar leyendo en el Salmo 121 del 1 al 8. Si quieren no lo busquen. Yo lo voy a leer. Salmo 121 del 1 al 8. Dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pies al resbaladero, ni dormirá el que te guarda. Por cierto, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. Y dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Y esa es la esperanza que nosotros como cristianos debemos tener siempre, de que Jehová siempre nos va a guardar, aún en medio de los procesos. No importa el proceso que sea que estemos pasando, porque cada uno viviremos situaciones diferentes. Cada uno pasaremos un proceso diferente ante los ojos de Dios, ante nosotros mismos. Cada uno se nos presentan situaciones diferentes y debemos pasar por ellas. Debemos ser aprobados. Amén. Pero en toda la Biblia tenemos muchas personas, hay muchos personajes. La Biblia está llena de personas que pasaron por procesos y que algunos les fue más difícil que otros. Algunos tuvieron más que orar más. Algunos tuvieron que pasar por situaciones muy difíciles, pero vamos a considerar algunos de estos personajes. Yo de hecho seleccioné 5 personajes y quiero que me permitan, por favor, decirle algunas de las actitudes y de las vicisitudes de lo que se le presentó en el largo de su camino. Amén. Vamos a considerar primero a Abraham. Todos sabemos, de Abraham habla en gran medida en Génesis 12, 13, 14 y 15. En esos versículos ya ustedes tendrán la oportunidad de leerlo en su casa. Y Abraham fue pastor de ovejas. Pastor. Y Abraham tuvo un llamado de Dios a los 75 años. Oiga bien, a los 75 años, ya en su vejez. Y Dios le dice: deja tu tierra y tu parentela. Abraham era riquísimo en oro. Dice que era riquísimo en tierra, tenía mucha plata, tenía mucho de todo, ganado, tenía de todo. Y Abraham, cuando Dios lo llamó, lo dejó todo. Hermanos y hermanas, cuando Dios nos llame, no cuestione a Dios. Simplemente obedezcamos a Dios. Amén. Mire, la obediencia vence la inteligencia. Cuando una persona es obediente, Dios quiere personas que sean obedientes antes que inteligentes. Y si la tiene las dos, muy bien. Si tiene la combinación, muy bien, pero primero la obediencia. Amén. Santo y glorificado es Dios. Santo y glorificado es Dios. Pero ¿qué pasa? Abraham en esa travesía tuvo que dejar su tierra, tierra fértil, habitar en casa de campaña, bajo el frío, bajo la noche, bajo incomodidades. Y Dios lo encomendó y le dijo, y salieron para ir a Canaán. ¿Y saben dónde llegaron? A Canaán llegaron. Porque cuando Dios te manda, Él respalda. No hay forma, hermanos y hermanas, que Dios te mande a ti a un lugar que Él no te respalde. Pero tienes que estar seguro de que Dios te esté mandando. Amén. Si Dios te mandó, Dios te va a acompañar en todo momento. Abraham fue obediente a Dios en gran manera. Cuando Dios es el soberano y Dios quiere, cuando Dios nos ordena, nos llama a nosotros a través de nuestro pastor,
¿Usted sabe qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. No pregunte, hermano, no cuestione. No es hora ni momento de cuestionar. ¿Por qué me pusieron a mí en este ministerio? ¿Por qué no me pusieron? Yo quería que el ministerio, mira, no. Simplemente obedézcale a Dios, porque si Dios quiere que usted esté ahí, Él es soberano, Él es que sabe. Amén. Santo y glorificado es Dios. Bendito Dios. ¿Sabe una cosa, pastor? Que cuando Dios quiere hacer cosas grandes con una persona, hasta el nombre se lo cambia muchísimas veces. Y pasó con Abraham. Pasó con Abraham. Dios le cambió el nombre. Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Y todos sabemos por qué. Dios le cambió el nombre. Pero Abraham fue justificado por la fe. Fue llamado amigo de Dios. Bendecido en gran manera por Dios. Lo que Dios dispone, siempre lo vas a cumplir. Esas fueron algunas de las atribuciones que yo pude sacar de ese personaje de Abraham. Tiene muchas más, pero yo, como sé que tengo un tiempo limitado, saqué esta parte. Luego vamos a ver al personaje José en la Biblia. José también era pastor de ovejas, sí. José fue pastor de ovejas, amén. Y José también, Dios se le cambió el nombre. ¿Saben qué? Josué, como todos saben, era hijo de Jacob. Se cree que era uno de los hijos menores de Jacob, aunque siempre a los primogénitos era que le correspondían algunas ventajas, algunos detalles, pero Dios actúa como Él quiere y cuando Él quiere. Por eso dijimos ahorita que Dios es soberano. Pero ¿qué pasa? Que su padre, Israel, amaba más a José que a todos sus hijos, porque lo había tenido durante su vejez, dice la palabra. José usaba túnica de colores diferentes. José se distinguía. Hermanos y hermanas, tenemos que ser diferentes ante el mundo. No es que seamos mejores que nadie. Amén, pero tenemos que ser diferentes. Si hemos profesado a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser diferentes, hermanos. Tenemos que marcar pauta y ser diferentes. Si seguimos siendo igual, entonces no aplicamos el versículo que dice de modo, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Dios nos transforma, Dios hace hombres y mujeres nuevas. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, santo y glorificado es Dios. A eso es que estamos llamados, mis hermanos y hermanas, a ser personas diferentes. Porque Dios, por eso también el libro de Eclesiastés dice que es bueno, que bueno le fuera al joven llevar el yugo desde su juventud. Le fuera bueno. Amén. Entonces, nunca, hermanos y hermanas, le hagamos el juego al mundo. Nunca. Aunque usted vea que el mundo esté progresando, que al mundo le esté yendo bien, que yo perdí el trabajo, que conseguí trabajo, que a la persona que está a mi lado le va mejor que a mí. No, ese no es problema suyo. Usted siga orando a Dios y confíe en Dios y espere en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, definitivamente. Entonces, otra de las situaciones por las que pasó José, que fueron difíciles, entre otras cosas, fue que fue odiado por sus propios hermanos. Mire qué cosa, pastor, sus hermanos que deben ser su protector, odiado por sus hermanos. Lo echaron, como todos saben, en la cisterna, lo vendieron a Egipto. Le hicieron muchísimas situaciones, pero cuando Dios tiene un plan con una persona, cuando Dios tiene, mire, el plan de Dios no falla. Amén, gloria a Dios. Aunque usted crea que está fallando, no está fallando ni va a fallar. Amén. Santo y glorificado es Dios. ¿Saben qué? José, ante la esposa de Potifar, hizo la diferencia. Aunque le tocó ir a la cárcel, es algo creíble, porque muchísimas personas dicen que es increíble, pero para mí, y yo pienso que es creíble, que José de la cárcel salió para el palacio. ¿Ha visto eso, pastor? De la cárcel para el palacio, pero eso solamente lo hace Dios. Amén. Solamente Dios y José. Pero ¿saben por qué? Por la obediencia. Cuando somos obedientes a Dios, nos van a pasar cosas que usted va a quedar sorprendido.
vamos a quedar sorprendidos, vamos a decir, Dios mío, pero ¿cómo? Sí, pero así es como Dios actúa. Gloria a Dios. Dios lo sacó de la cárcel, como dije, de la cárcel para el palacio. Josué se ganó el aprecio de los presos de la cárcel en Egipto. Interpretó los sueños de Faraón, como todos saben. Donde quiera que Dios te ponga, solamente, hermano, no importa que sea en el terreno más difícil, da fruto. Donde quiera que Dios te ponga, da fruto. Tu función es dar fruto. No tienes que saber más de ahí, sino dar fruto y se acabó. Porque Dios te va a respaldar. Amén. Dice que fue el primer ministro de Faraón. Mire lo que pasó a José, sus hermanos que ya ni contaban con él, ni su padre prácticamente, porque pensaban que la fiera lo habían desbaratado, que ya encontraron una túnica. ¿Saben qué? José tuvo que auxiliar a sus familiares de la hambruna que estaban pasando. Y ¿saben qué? No le guardó rencor a sus hermanos. Nunca, hermano, mire, el rencor es una de las cosas más difíciles que debe haber. Hermano, vamos a dejárselo a Dios. Porque cuando guardamos rencor, nosotros somos los que estamos con la situación por dentro. Tenemos la situación. Y quizá esa persona que está por ahí, o sea, ella está muy quitada de bulla, pero tú tienes ese rencor. Y tú estás así como, no guardemos rencor, hermano. José perdonó sin condiciones. José hizo lo que hizo Jesucristo. Jesucristo, aún en la cruz, perdonaba, sanaba. Y le dijo a uno de los ladrones, sin duda, que hoy estará conmigo en el paraíso, perdonando y sanando. Amén. Entonces, no guardemos rencor, hermanos y hermanas. Otro de los personajes que consideré fue a Moisés. Y está en Éxodo 3, del 1 al 5. Vamos a leerlo. Santo y glorificado es Dios. Éxodo 3, del 1 al 5, dice: apacentando Moisés oveja de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Pastor, también estaba Moisés apacentando ovejas. Van 3 personajes y los 3 eran pastores. Porque saben que Dios lo fue preparando como pastores de ovejas y luego pastores de hombres. Amén. Y así es como Dios trabaja. Bendito Dios. Entonces, Moisés tuvo una de las tareas más difíciles del Antiguo Testamento. Pero muy difícil. Moisés estuvo un momento que sus propios hermanos, su familia, la gente lo criticaba, le pasaba de todo, pero Moisés no se concentraba en la gente. Moisés simplemente confiaba en Dios y seguía hacia adelante. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Confiar en Dios y seguir hacia adelante. Como todos saben, Moisés fue hijo de Amram y Jocabed. Nació bajo la esclavitud. Moisés fue escondido por su madre. Desde muy pequeño. Fue educado bajo la sabiduría egipcia. Fue una dura tarea. Moisés en un momento estaba en la tarea que Dios le había encomendado, que era juzgar al pueblo. ¿Y qué pasó? Su suegro Jetro pasó por allá. Lo fue a visitar. Y dice el libro de Éxodo 18, que él se sentaba a juzgar el pueblo desde la mañana hasta la tarde. No tenía tiempo para nada. Y juzgando el pueblo, llega Jetro en algún momento, su suegro. Mire lo que pasa. Él estaba haciéndolo bien ante los ojos de Dios. Pero su suegro le dijo: mira, Moisés, tú puedes y podrás consultar a Dios, pero no está bien lo que tú estás haciendo, porque desfallecerá del todo. Tú solo te cansarás, tú no podrás con este pueblo. Te voy a recomendar esto, que ponga supervisor, o sea, más bien que ponga grupo de 10, de 50 y así sucesivamente, para que todos te ayuden y tú puedas sobrellevar la carga. Porque nadie, hermano, nadie lo puede hacer solo.
Jesucristo no lo pudo hacer solo. Él tuvo que buscar a 12 personas, 12. Y así sucesivamente. El pastor nuestro no lo puede hacer todo. Ninguno de nosotros nadie diga que lo puede hacer solo, porque siempre vamos a necesitar de nuestros hermanos y hermanas. Amén. Todos nos necesitamos. Y como bien ha dicho el pastor en varios mensajes, la mano no puede, trabajar sola, porque la mano necesita del cerebro, necesita del ojo, necesita. Entonces, así como somos, así todos nos necesitamos unos a otros. Amén. Entonces, por eso es que la iglesia debe estar unida como un bloque monolítico. Y cuando estamos unidos, Dios nos bendice. Porque la palabra dice que donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Y Moisés estuvo la tarea de sanar las aguas amargas. Pero tuvo que pasar 40 días en el Sinaí también. Recibió la tabla de la ley. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. La alcanzó a ver de lejos. Y luego, ya cuando estaba listo para morir, o antes de, encomendó a Josué para que fuera su sucesor. Entonces, pero fue obediente a Dios. Y por eso que decíamos ahorita que la disciplina le ganan a la inteligencia. Y la disciplina y la obediencia le ganan a la inteligencia. Disciplina y obediencia, hermanos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y que nosotros seamos disciplinados y obedientes. Amén. Santo y glorificado es Dios. El cuarto personaje que tomé fue a David. Y voy a leer 1 Samuel 17:12. 1 Samuel 17:12. Dice así: David era hijo de aquel hombre efrateo, oriundo de Belén de Judá, llamado Isaí, el cual tenía 8 hijos. En tiempo de Saúl, este hombre era ya viejo, de edad muy avanzada. ¿Sabe qué, pastor? Que David también fue pastor de ovejas. Uno de sus primeros trabajos fue pastorear ovejas. Y David era el número 8. Pero como dijimos ahorita, Dios no hace lo que hace el hombre. Cuando David iba a ser elegido rey, pasaron los 7 hermanos de David primero. Y el protocolo decía, cuando le preguntaron, ¿y estos son todos tus hijos? Dijo, no, me queda uno que está en el campo cuidando ovejas por allá, está por ahí cuidando ovejas. Dijo, bueno, pues mándalo a buscar, que hasta que él no venga, no nos sentaremos a la mesa a comer. ¿Y sabe qué? Ahí llegó David. Y David fue guapo para defender a su rebaño. David se enfrentó a Goliat, como todos saben. Pero no enfrentó a Goliat, para celebrarle los chistes. Ah, sí, tú eres el más grande, tú eres el que tiene la coraza y la coralina, tú eres el fuerte. No. Moisés oró primero, Moisés oró a Dios. Moisés fue firme, David fue con una decisión de acabar con aquel hombre que desafiaba al ejército de Israel constantemente. Y fue, y lo ridiculizaba al pueblo de Israel, le hacía cosas que ellos no querían. Todo el que se enfrentaba a Goliat, acababan con él. Pero David no veía a un gigante vencido. David tuvo que armarse de estrategia. Hermanos y hermanas, las estrategias tenemos que saber cuándo usarlas y cómo usarlas. Y eso no significa que a veces usemos una estrategia y fallemos en esa. Pero si fallásemos, tenemos que saber cuándo cambiar de estrategia. Amén. Las estrategias están ahí, pero a veces tenemos que cambiarla, porque si no está funcionando una estrategia, debemos buscar otras. Amén. Y siempre van a haber estrategias. Y vimos cómo David, armado primero de oración, de estrategia y primero confiando en Dios, oración
y estrategia venció a aquel gigante, la cual nadie lo vencía. Entonces, hermanos y hermanas, cuando tengamos un gigante que esté puesto por delante, que nosotros creamos que no podemos vencerlo, mire, pídale a Dios. Solo pídale a Dios. No importa gigante, hermanos y hermanas. No importa enfermedad, no importa, llámese como se llame. Órele a Dios y confíe en Dios. Y Dios se le va a ayudar. Amén. Eso es así. En las pruebas más duras que usted pueda tener, Dios siempre le dará la victoria. Pero claro, no es, es orando, es caminando con Dios, es leyendo la palabra, es ayunando, es haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Y cuando así lo hacemos, podemos estar seguros que Dios nos da la victoria. David pasó por muchas pruebas y batallas. Y como dijimos, una de sus primeras tareas fue apacentar ovejas. David tuvo hasta que pasar por fugitivo. David tuvo que vivir en cuevas. David en un momento tuvo que hacerse loco. En un momento, fue una estrategia. Y como le dije ahorita, si la estrategia funciona, funciona. Ahora, si no funciona, pues busquemos otras, porque siempre van a haber más estrategias. Amén. David reinó por 40 años. David tenía algo muy peculiar y particular, que siempre se humillaba ante los ojos de Dios. Por más que fallara, en el Salmo 52, 51, David dijo: prefiero ser juzgado por Dios y no por los hombres. Porque, ¿sabe qué? Solo en ti, Dios, hay misericordia. La misericordia que no la tiene el hombre, Dios la tiene. Amén. Santo y glorificado es Dios. David tuvo que hacer un pacto con Dios. Y Dios siempre estaba con él. También hizo un pacto con Jonatán. Pero siempre su confianza estaba puesta en Dios. Dios, hermanos y hermanas, nunca nos va a fallar. Aunque usted vea, por más difícil que usted vea y crea que está pasando por situaciones. Y el último personaje que vamos a ver es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue una vida llena de dificultades, de vicisitudes, de problemas a todos los niveles. Y voy a leer 1 Corintios 9, 22 y 23. Santo y glorificado es Dios. 1 Corintios 9, 22 y 23. Mire lo que dice. Me he hecho débil a los débiles. Oiga la estrategia, para que usted vea. Dijo: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. Oiga, escuche bien, de todo. Para que de todo modo salve a alguno. Dice: y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe con él. Hermanos y hermanas, hay veces que nosotros no solamente debemos ver mirar las personas que están allá afuera como nuestros enemigos y como no. Debemos orar por ellos y debemos estar pendientes, porque como yo decía en principio, no es que nos hagamos ser graciosos, sino es que tenemos que ser y tratar de ser como el agua, hermano. El agua no importa el envase que la echen. Si usted le echa en una botella, el agua coge forma de botella y se acabó. Pero usted le echó en una cubeta, cogió forma de cubeta, y así sucesivamente. Le echó en un vaso, tomó forma de vaso. Eso es el agua, hermano. Entonces, nosotros debemos moldearnos. Pero ya, ¿quién nos moldeó? Jesucristo. Y ese es un molde que tenemos todos nosotros, la cual tenemos que tenerlo siempre presente. Y el molde principal de nosotros es Jesucristo. Amén. Santo y glorificado es Dios. Pero vemos que el apóstol Pablo, como todos saben, Dios también le cambió el nombre, pastor, al apóstol Pablo, ¿usted lo sabe? Amén. Dios le cambió el nombre al apóstol Pablo. Dice que Pablo nació en Tarso de Cilicia, de un ciudadano romano. Se educó bajo las instrucciones de Gamaliel, un maestro de la ley. Pablo fue perseguidor de los cristianos. Eso está en Hechos 9, del 1 al 3.
Fue fariseo, él dice, fue fariseo de fariseos. Caminó en varios viajes misioneros. Varias veces estuvo en prisión. En una de ellas, porque mire que lo que pasa, él estaba en la cárcel, pero él estaba preso, su cuerpo, pero la palabra no estaba presa. La palabra seguía, es más, al contrario, eso le funcionó a él, para que el carcelero, eso está en Hechos 16:31, para que el carcelero y su familia se salvaran. Mire, hermano, aproveche cualquier eventualidad, cualquier momento que usted tenga para predicar esta santa y bendita palabra, hágalo. Yo le digo, o sea, yo hoy, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de cruzar unos cuantos peajes, uno en las Américas y como tres o cuatro. Y a cada persona, o sea, a la que yo me enfrento en un peaje, Dios te bendiga, busca de Dios. Algunas me han dicho, ya soy cristiano, digo, pues gloria a Dios. Pero, hermanos y hermanas, aprovechemos el tiempo. Amén. Y vemos que el apóstol Pablo, entre otras dificultades y pruebas que pasó, en todo él glorificaba a Dios. Siempre, vamos a buscar segunda de Corintios 11:25. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 11:25. Dice así la palabra. Perdón, tengo la cita extraviada. Estoy en primera. Un segundito. Segunda de Corintios 11:25. Santo y glorificado es Dios. 11:25 dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he sido náufrago en alta mar. Y luego sigue el 26, en camino de muchas veces en peligros, en ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro del desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos. Oiga bien, fíjese, peligro de los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por toda la iglesia. Hermanos y hermanas, no importa, como dijimos en principio, las pruebas. Lo importante es que aprendamos de las pruebas, que no nos quedemos tirados, que no sea, no, bueno, tengo esta prueba por delante, bueno, vamos a batallar y echar para adelante, pedirle a Dios que nos ayude cada día y seguir hacia adelante, seguir avanzando. Porque, ¿saben qué? Cuando tenemos prueba, la palabra dice que hay de aquel que tiene prueba y aquel varón que soporta la prueba y la tentación. Porque si no tenemos prueba, entonces la vida, van a haber pruebas, hermano. Vamos a perder el trabajo, vamos a veces a perder un familiar, a veces y son cosas naturales de la vida, créanme, que a veces nos ponemos tristes, pero todas estas situaciones, todas las pruebas, todas las situaciones que nos pasen, vamos a aprender de ellas, que si aprendemos de ellas, Dios siempre estará ahí para acompañarnos, amén. Y voy a leer ya una de las últimas, de la penúltima cita que tengo, está en Romanos 12:12, dice así: gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación y constante en la oración. Santo y glorificado es Dios, constante en la oración. Porque no es que si me dicen, si me dan un diagnóstico médico o lo que sea, yo voy a decir, ay, gloria. Bueno, hermanos y hermanas, son cosas que van a llegar, son cosas que van a pasar, son cosas que nosotros no tenemos el control. ¿Sabe quién tiene el control? Dios. Dios siempre tiene el control. Entonces, llámese como se llame la situación, vamos a confiar en Dios. Y Pablo, en conclusión, las pruebas nos enseñan de diferentes formas, como dijimos, en abundancia, en escasez, en dificultad, en salud, en hambre, desnudez, cárceles, en soledad, en honra y en deshonras, en situaciones familiares,
en grandes pruebas y conflictos. Y hermanos y hermanas, ya para finalizar, yo no sé cuál es tu prueba que está pasando en esta noche, en este día. Yo no sé cuál es tu prueba, yo no sé cuál es tu situación que te agobia, cuál es la situación que te pone la vida difícil, que tú sientes que no tienes solución. Pero ¿saben qué? Dios es quien tiene la solución. Dios es el dador de la vida. Dios, solamente tenemos que apoyarnos en el Señor, confiar en Dios, y Dios hace la obra siempre. Dios es el Señor. Dios es tu fortaleza. Dios es quien nos ayuda, hermanos y hermanas. Y Dios quiere que las pruebas las tomemos para aprender, no para quejarnos, no para tratar de hacernos, ¿cómo se llama? De hacernos como arrogante, o decir, Dios mío, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué no le pasó a otro? ¿Por qué se me dañó el carro? ¿Por qué me chocaron? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué perdí el esposo? ¿Perdí la esposa? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué a mí? Porque a veces cuestionamos a Dios, pero a Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Amén. A Dios se le obedece, y siempre, 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 hermano, en todo y en todo, vamos a confiar en Dios.